Y volvemos nuevamente acá otra vez para comentarte sobre lo que ya habíamos adelantado un poquito en el primer bloque, lo que era el segmento de la otra cara del asesino, de la mano de Sol Fernández. Bienvenida, Sol Fernández, nuevamente, para presentarnos un caso que, bueno, como bien anunciamos, bastante atrapante, sobre todo la historia de esta mujer, sobre todo el caso, que ya lo vas a empezar a desarrollar, y obviamente vamos a charlar un poco sobre, digamos, lo que aconteció con respecto a Marta, en este caso la que está implicada en la causa, sí, pero que ya pasó hace un tiempo y que obviamente vas a desandar bien cuál fue el rollo de la historia. Todo el desenlace. Exactamente. Así que te damos paso para que lo puedas hacer. Gracias. Bueno, como vos dijiste, para esta noche de martes traemos un homicidio que tiene que lo cometió, digamos, una ex novicia, que es Marta Odera, que la apodaban la monjita. Ella en ese momento que cometió el crimen tenía 39 años. Joven. En la cual era amiga cercana de la víctima, siendo Marta Silvia Fernández, de 38 años, en la cual ella la asesina. Pero todo este crimen tiene una historia detrás de maltrato, de odio de parte de la víctima hacia Odera. El hecho sucede en el barrio Paternal, en una habitación en un departamento ubicado detrás del cementerio de Chacarita. El crimen sucede un 27 de noviembre del año 1998, un día martes, alrededor de las 2 de la mañana. Sí. Se había encontrado el cuerpo semidesnudo de Marta Silvia Fernández y las pericias revelaron que tuvo un total de 147 puñaladas entre cortes y heridas, donde la mayor parte fueron implicadas en la zona del pecho y del rostro. Claro. Sí. Pero bueno, estos fueron cometidos por un arma blanca, que en este caso fue un cuchillo tramontina. Así que bueno, cuando los policías llegan a la escena del crimen, la primera hipótesis que tienen sobre este caso es que se trata de algo pasional. Tal cual. Porque cuando también logran recaudar los testimonios de los vecinos, varios de ellos confirmaron de que ambas mujeres como que mantenían un vínculo afectivo, un vínculo amoroso. Claro, tenían como una historia, ¿no? Ellos ya venían, digamos, más allá de, como bien marcabas, de conocerse, ¿sí? Esta historia que después se va desandando y que obviamente termina y culmina con este hecho. Con este crimen, sí. Pero que obviamente, bueno, vos lo desarrollabas recién. Sí, pero bueno, para contarles un poco la historia de cómo se llega a desarrollar todo este crimen, anteriormente Odera había entrado en la congregación de la religión, en la orden de San Nicolás, donde ahí ella intenta hacerse monja, pero antes de consagrarse da marcha atrás para poder trabajar temporalmente como enfermera. Y ahí es cuando un año antes conoce a Silvia Fernández. En ese interludio, digamos, la conocen en ese interludio, en un hogar de la institución, en la calle en Ábalos al 286. Ahí ellas conviven un tiempo, pero por problemas externos ya se ve que venían un poco afectivamente. Venían complicadas. Sí. Odera le pide ayuda al sacerdote, que él les promueve un lugar que es donde el departamento en el que ellas se mudan, conviven un tiempo y a los meses sucede el crimen en ese departamento ubicado. Pero bueno, la verdad es que Marta Silvia Fernández ya venía con un historial, con un prontuario bastante de relaciones tóxicas, de ser bastante violenta. Muchas veces Marta Odera se presentó ante sus allegados golpeada, muchas veces escondiendo también lo que le pasaba. Sí, ocultando lo que estaba sucediendo, digamos. Y además hay un hecho bastante importante que no hay que olvidar, es que ella era monja. Sí. Entonces, obviamente, estar con una mujer es sinónimo de pecado en parte. Tal cual, sí, obviamente, desde el concepto religioso, obviamente que ella iba a tener algo que contraponía un poco la mirada, quizás. Obviamente dentro de su cabeza pasarían un montón de cosas, sobre todo porque estamos hablando de un caso donde, más allá, digamos, del hecho en sí, ¿no? Como bien marcabas esto de la cantidad de puñaladas que le termina aplicando, lo terrorífico que termina siendo el caso desde ese lugar, habla de una cuestión de, no solamente de una relación de pasión en sí entre ellas dos, sino también de abuso, maltrato, ¿me entendés? Sometimiento de la cuestión de lo que ya
un poco contaba la historia, pero que no se logró traducir, o por lo menos incluso lo que se pudo ver en la serie tampoco, las raíces de todo eso, en definitiva. Sí, bueno, algo para destacar es que existe una temporada en el programa de Mujeres Asesinas de acá de la Argentina, en donde muestran un poco toda la historia, cómo se va desarrollando, y es muy visible el maltrato de Fernández hacia Odera, de cómo la golpeaba, de cómo la denigraba, de cómo la extorsionaba en parte para estar con ella. Exacto. Porque si no iba a llamar a la iglesia y decirle que estaba con ella, de todas las cosas que hacían, que mantenían relaciones sexuales también. Exacto, para trabajarle la cabeza y lograr que ella, digamos, de alguna forma desequilibrar la situación de lo que ella estaba buscando, que era no solamente el hecho de haberse convertido en monja, sino su propio desarrollo dentro de la iglesia, que claramente estaba mal visto. Sí, y bueno, lo que más le dolió, digamos, a Odera fue que ella estaba intentando volver a meterse en la congregación. Pero ¿qué pasó? Fue cuando la iglesia recibió un llamado de Fernández diciéndole todo lo que estaba pasando con Odera. O sea, le reveló su situación amorosa. Y ahí creo que fue más que nada el punto de quiebre para que se cometa el homicidio. Es como que fue el motivo por el cual después se termina desencadenando la tragedia, en este caso, de lo que, bueno, así la historia de Marta. En la serie de Mujeres Asesinas, lo primero que muestran es anteriormente una relación que Marta Silvia Fernández tenía con un hombre, en el cual también era muy violenta hacia él, y él se termina metiendo en un geriátrico porque era o eso o... Sí, no, ya esto venía intrincado y lamentablemente, bueno, obviamente como todo estos sucesos, como bien marcás, terminan desencadenando en algo que obviamente no es lo esperado, porque claramente, no sé, en el caso, ¿fue condenada Marta por este hecho? No, fue declarada inimputable. Mirá. Sí, porque los peritos coincidieron en que actuó bajo inconsciencia temporal. Ese fue el dictamen. Ese fue el dictamen. Pero bueno, estudios posteriores que se hicieron hallaron que había un trastorno que era producto de una patología orgánica cerebral en su conducta. O sea, que tenía un trastorno de conducta que se producía orgánicamente en su cerebro. Entonces la declararon inimputable. Sí, eso se determinó mucho más después de cuando le dieron la condena. Claro. Primero la declararon inimputable y después hicieron los estudios posteriores que terminaron confirmando la decisión que tomaron. Claro, como bien contabas, ella ejercía como enfermera. Ya ejercía como enfermera temporalmente, y después, bueno, era su ilusión volver a ser monja, pero pasaron todas esas situaciones. Bueno, ambas recibían ayuda de la iglesia, pero bueno, el sacerdote, cuando dio el testimonio, confirmó, declaró más que nada de que ella, Fernández, ya venía con problemas severos psíquicos, que además se encontraba bastante desocupada en el ámbito laboral, casi al borde de la indigencia, y bueno, básicamente como que Odera fue como una ayuda, pero que la terminó arrastrando hacia toda esa toxicidad que ya venía arrastrando hacia atrás. Exactamente, bueno, eso es un poco lo que bien marcabas con respecto a el trastorno que le terminó generando. Obviamente no justifica, digamos, lo que terminó sucediendo después, porque claramente ya una puñalada ya es el motivo para cualquier tipo, digamos, de desenlace trágico, pero claro, es llamativo, digamos, lo que encuentran después en la pericia con respecto a esto. Sí. Y que además, bien después, como bien establecías, a la hora de condenar a esta mujer, ¿sí?, lo que se termina estableciendo en cuanto a sus parámetros psicológicos, pero sobre todo lo que termina generando un antecedente en este tipo de casos. Que bien después lo marcaban, porque el tema del maltrato se supo mucho tiempo después, tengo entendido. Sí. Anteriormente ella mostraba señales de que era una mujer maltratada. Obviamente siempre, en todo momento, lo trataba de esconder. Al sacerdote muchas veces fue a contarle su situación. Obviamente no le dijo que se trataba de una mujer. Exacto. No le dijo todas las demás cuestiones porque sabía que iba en contra de la iglesia, digamos. Sí, obviamente no se iba a exponer a estar enfrente, digamos, de lo que ella estaba buscando o anhelando, sabiendo que eso la podía perjudicar. Exactamente. Pero sí era bastante evidente el maltrato que ella recibía de parte de Fernández hacia ella, y además hasta los vecinos mismos era bastante habitual el tema de escuchar gritos, golpes, pero bueno, algo que destacan es que ese día martes que sucedió el crimen fueron los gritos más fuertes y desgarradores que se escucharon. Que obviamente, ni bien se supo, digamos, obviamente la actividad policial
estableció, digamos, lo que terminó sucediendo, se encontraron con la situación. Un poco la novela, digamos, en un fragmento hace alusión a esto, sí, con respecto a, bueno, cómo termina desencadenando la muerte, en este caso, de la otra mujer con respecto a la relación que mantenía con Marta Odera, pero que desde ahí en más, digamos, el calificativo es la monjita, digamos, como que le genera esta cuestión de que, claro, cómo una monja va a terminar sucediendo, ese famoso prejuicio que se tenía desde aquel entonces. Sí, además de también una monja. Claro. Que le gustan las mujeres, pero que eso trascendió tiempo después, producto de la investigación, producto de lo que se supo de la historia, de lo que se pudo conocer, porque tengo entendido que hay cosas que no terminaron de... Sí, que no se saben. Exacto, muy bien definitivo. Claro, porque obviamente uno nunca va a justificar un asesinato, porque eso es lo que se termina juzgando, pero sí, en el caso de Marta, un poco también el hecho de todo lo que tuvo que sufrir previamente para llegar. Por eso se dice que, bueno, de que actuó bajo incompetencia temporal. Claro. Y así que, bueno, termina inimputable. Exactamente. Y ella, bueno, tiempo después de que sale este estudio, la terminan internando en un hospital psiquiátrico y después le dan la supervisión bajo responsabilidad de la familia. ¿Cuánto tiempo se supo que estuvo en el hospital, digamos, y después del tiempo de lo que pudo suceder? ¿Se conoce la historia posterior de Marta? Mira, no hay muchos datos posteriores luego de su internación. Sé que estuvo un tiempo, aproximadamente 5 años, y después ya le dieron el alta en que era responsabilidad de la familia. Bien, no, a ver, porque de alguna manera, después, digamos, de tremenda situación, la iglesia, sobre todo en este tipo de casos, como que muchas veces se termina desentendiendo. Sí, digamos. Sí. Bueno, de eso no hay muchos datos certeros sobre cómo actuó la iglesia o el sacerdote o en general, no hay muchos datos sobre eso, claro. Pero bueno. Sí, obviamente, como bien marcaron testimonio, digamos, de este caso, que la verdad que es muy llamativo por la situación en la que se genera. Como bien mencionábamos al principio, era un caso en donde se supo que al momento de que esto ocurriera, se empezó a conocer toda la historia de Marta. Se empezó a deducir qué fue lo que de alguna forma pudo haber motivado este tremendo asesinato. Es uno de los primeros capítulos de la famosa serie Mujeres Asesinas. Con ese capítulo arrancan, tengo entendido, y de alguna forma empiezan a desandar todas estas historias que, como bien hace Sol y viene, nos trae a contar acá para poder desarrollar junto con nosotros en este segmento que hemos denominado La Otra Cara del Asesino, que nuevamente nos trae una historia que es muy impactante. Y bueno, algo también para decir es que el crimen sucedió entre las 2 de la mañana en adelante. Ahí se estima de que Odera se fue a la pensión que también le había dado el sacerdote, donde ahí se escondió. Claro. A las 7 de la mañana una vecina, después de haber escuchado todos los gritos y demás, fue a preguntarse a ver cómo estaban. Exacto. Golpea la puerta, no las atiende, ahí eso ya le resulta raro. A las 4 de la tarde vuelve a ir, pero esta vez con el sacerdote, que ahí él decide abrir la puerta y cuando entran ven todo el desorden que había en el departamento y a lo lejos que se veía el cuerpo sin vida de Marta Silvia Fernández. Es notorio por ahí también de destacar que, bueno, en el caso del arma que ella usa es un arma que tenía, en este caso, la víctima, digamos. Es algo que estaba usando al momento de lo que sucede, tengo entendido, si no vi mal lo que relata la novela. No sé si es tan así, si sucedió tan así. Lo que relata la novela es... Todo sucede en el momento del crimen, fue después de haber hecho este llamado a la iglesia Fernández. Entonces ella regresa al departamento, le pide, vestida de monja, esta vez Odera, y le pide que vuelva a llamar a la iglesia para pedir que todo lo que dijo era mentira. Y bueno, en el momento que ella llama, le dice... obviamente le tomó el pelo, le dijo, vos encima vino vestida de monja y se piensa que así iba a entrar después de todas las cochinadas que hicimos. Seguía maltratando. Y en ese momento que ella estaba hablando por teléfono de espaldas a ella, es cuando el primer la apuñala en la parte del pecho. Y bueno, posteriormente la sigue apuñalando. Exacto, para completar lo que ya la pericia arrojó, que efectivamente fueron más de 147 apuñaladas, así es. Bueno, obviamente se desensañó, digamos, de lo que había sucedido, pero bueno, es cierto que el martirio que sufrió Marta a través de lo que terminó aconteciendo, claramente no justifica lo que terminó pasando, pero que obviamente en algún punto se fue allanando lo que cuenta esta historia. Sí, y bueno, después que el sacerdote haya descubrido eso, llaman a la policía, se presentan en la escena del crimen y alrededor de las 9 de la noche la terminan deteniendo a Odera, ahí en esta pensión que te contaba. Pero bueno, cuando la detienen,
cuestión, tiene un pico de hipertensión que termina siendo trasladada al Hospital Álvarez y bueno, ahí queda internada un tiempo y posteriormente le toman la declaración al juez y bueno, se le da la condena que es inimputable. Exacto, obviamente respondiendo a cómo se encontraba ella a posterior de los también, obviamente se hicieron muchas pericias, muchos testimonios y bueno, todo dan en favor en que sí era una persona maltratada y obviamente... Es como que compensó una cosa con la otra, pero claramente, bueno, fue, muy bien dijiste, fue condenada, pero que a raíz de lo que se hizo con las pericias terminó siendo de alguna forma catalogada como en este caso inimputable. Así es. Historia que la verdad que llama muchísimo la atención y que nuevamente Sol en el segmento de La Otra Cara del Asesino nos ha desarrollado una vez más y que obviamente agradecemos la presencia, Sol, gracias por acompañarnos esta noche con otra vez otro segmento. Te esperamos seguramente más adelante con más historias, que seguramente hay mucho para hablar. Nosotros seguimos en la continuidad del programa. Vamos a tener ahora en un ratito nomás la conexión con Frank Carcino. Él es un artista de Buenos Aires y nos va a estar comentando de lo que está presentando, que ya salió hace poquito, su sencillo para lo que es su tercer disco y que la verdad que va a estar muy bueno, así que quédate enganchado con nosotros, que ya en un ratito volvemos, te dejamos con tema y ya regresamos.